El primer ejercicio lo estoy copiando ahora, que también lo tienen por el chat. De todas formas, cuando termine la identidad voy a tratar de subirlo de nuevo al curso, esperando que funcione. Nos dan esta función por ramas. Esto cuando x y y valen 0, 0, y vale 0 cuando x y y son, perdón, al revés, distinto e igual que 0, 0. Y la pregunta es, determine si existe el valor de la derivada respecto de x de la función. O sea, la derivada parcial respecto de x. Considerando que x e y van a consistir en todos los reales. ¿Alguien le puede mandar a Rodrigo por el archivo de la identidad? Ya. Pero este es el ejercicio y nos piden encontrar esto. ¿Cuánto es la derivada de la función respecto de x? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes harían cuando se enfrentan a este ejercicio? ¿Se les ocurre? Bueno, voy a tener dos casos. ¿Por qué voy a tener dos casos? Porque noto que yo no puedo llegar y derivar esta respecto de x y evaluar en 0, 0, porque la función se indefine. Entonces, al igual que como lo hacíamos cuando veíamos continuidad, si nos preguntaban si una función era continua en todos los reales, nosotros les decimos sí. Puedo ver que es continua en todos los reales menos el 0, 0, porque el 0 es un punto crítico. Entonces lo que vamos a hacer va a ser encontrar la derivada de x en todos los reales, o sea, que es cuando en todos los reales menos el 0, 0, y voy a encontrar la derivada de x cuando tienda al 0, 0. ¿Por qué? Porque a través del primer método que vamos a utilizar, que es cuando es diferente del 0, 0, se indefine mi función si es que reemplazo en el 0. Entonces, como es un punto crítico, también tengo que evaluar la derivada aparte. Entonces, caso 1. Cuando x e y son diferentes de 0, 0. Y lo que vamos a hacer es derivar directamente la función. ¿Han practicado derivadas parciales? Sí. Ya, entonces les voy a dar un segundo para que calculen esta derivada. Respecto de x. Una duda. ¿Sí? Si quisiera aquí derivar ocupando como la definición de la derivada con el límite, ¿también sería factible? Sí, de hecho, para calcular el segundo límite, que es como cuando tiende al 0, 0, sí o sí vamos a tener que usar la definición, no queda Ya, otra opción. Pero para el método de arriba tenemos las dos opciones. claro. Muchas gracias. Pero ojo que lo estamos haciendo para todos los reales, entonces al momento de restar, por ejemplo, vaya a tener problemas con la definición. Pero filo, ahí te voy a dar cuenta. La observación principal y la recomendación siempre es, en los puntos que no se indefine, derivar directo. Y en los puntos donde se indefine, derivar por definición. Eso es lo que tienen que hacer siempre. Ya. Gracias. Ya, entonces, ¿hicieron la primera derivada? El 2 baja como exponente, Ya. como Ojo, multiplicar. esta es una regla de la división. Es lo primero que tienen que darse cuenta. ¿Y por qué es regla de la división? Porque tengo aquí tanto arriba como abajo. Entonces voy a hacer la derivada del primero, que va a ser 2 y menos x por menos 1, ¿cierto? Por regla de la cadena. Primero lo de afuera, que es 2 por eso, y luego lo de adentro, que es la derivada de y menos x respecto de x, entonces me queda menos 1. Y esto por lo de abajo sin derivar.
Y ahora me queda menos la derivada de lo de abajo respecto de x, que es 2x, por lo de arriba sin derivar. Y menos x partido en 2. Y todo esto dividido por lo de abajo al cuadrado. ¿Dudas con esta derivada? ¿No? O sea, yo no tengo una duda respecto a la derivada, pero ¿en qué caso no existe? ¿En qué caso no existe qué? ¿La derivada? Sí, pues porque el problema era como determinar si existe la derivada respecto a x, Ya. pero si derivamos normalmente, Por ejemplo, para todos los reales es como lo mismo que veíamos continuidad. Para todos los reales, menos el 0,0, no estamos asegurando que existe porque yo puedo llegar y derivar directo. Pero, ¿en qué caso puede no existir? Cuando es 0,0. Y ahí vamos a gastar si existe o no existe la derivada. ¿Cachai? Pero cuando son distintos de 0,0, como que no hay problema. Como que se llega, se deriva y se resuelve. El conflicto está en el que vamos a resolver ahora. Cuando es x, y igual a 0,0. ¿Por qué? Porque en este caso no puedo derivar directo, pues, porque si derivo directo me va a quedar esta derivada acá y aquí voy a tener que reemplazar el 0,0 y eso no funciona. ¿Cierto? Se indefine. ¿cómo derivar el 0? Es que si yo llegase y dijera aquí, por ejemplo, para todos los reales y no hiciera una distinción entre diferentes de 0,0 e igual a 0,0, entonces yo llegaría y derivaría directo y para derivar respecto, o sea, en el 0,0 tendría que reemplazar. Y yo me doy cuenta que reemplazando aquí el 0,0 la función se indefine. Entonces eso me demuestra que para sacar cuál es la derivada parcial respecto de x, sí o sí voy a tener que hacerlo por definición y no por derivada directa. Ya. Ok. Entonces, ya, ¿cómo sacaba la derivada de la función respecto de x en el 0,0? Por definición. Por definición. ¿Y cómo escribía la definición? A través del límite. Madre límite de h tendiendo a 0 de la función evaluada en h, 0 menos f de 0, 0 partido en h. No sé si el profe lo hace exactamente igual porque hay varias formas de escribir esta definición, pero esta es como la genérica. Entonces, reemplazando, sabemos que esto de aquí nos da 0, porque nos lo dice el ejercicio. Entonces nos queda el límite de h tendiendo a 0 de, veamos la función, tengo que evaluar la función en h, 0. Entonces todos los y se van a convertir en 0 y todos los x se van a convertir en h. Oye, el h va evaluado en el x porque es la derivada respecto a x, ¿no? Sí, Si fuese exacto. en Si sería fuera de 0. y sería la, si fuera de y sería la otra. Ya, bueno, gracias. Entonces, Si no fuera en 0,0, debería ser x más h, ¿verdad? sí, Ya. exactamente. Y entonces, acá. Entonces, cuando evalúo un 0, me queda menos h al cuadrado dividido en h cuadrado menos 0 partido en h. Voy a borrar esto de aquí. Me queda partido en h. Entonces, lo mismo que me quede h a la 3. Eso es lo mismo que h cuadrado partido en h a la 3. Y eso es igual a 1 partido en. Voy a escribir aquí el límite. Esto es igual al límite de h tendiendo a 0 de 1 partido en h. ¿Y cuánto vale ese límite? Pregunta, ¿por qué partido H3? Porque esta parte de aquí, esto
la parte de arriba me da menos h cuadrado partido en h cuadrado. Y Ah, ya, de acá. perfecto. Y ahí me queda h a la 3. Ya, ¿y este límite qué pasa con este límite? No existe. No existe. Oh. Entonces nos damos cuenta de que la derivada parcial respecto de x solo existe para todos los valores que son, para todos los x e y diferentes del 0, 0. O sea, para todos los reales menos el 0, 0. ¿Vale? Ujú. Una pregunta, o sea, iba al curso anterior, pero ¿cuándo era que si dividía en cero tendía a infinito? En este caso, de hecho, creo que 1 partido en 0 podríais decir que es infinito, no estoy segura, pero decir infinito es igual que decir que el límite no existe. Ya, Como en Chicas Pesadas, cuando Lindsay Lohan dice, cuando el límite tiende a infinito, el límite no existe, es exactamente eso. perfecto. Creo que soy muy, muy vieja para esa referencia, Buena cita. para ustedes. No, Ya. buenísima referencia, excelente referencia. Buena referencia. Ya. Entonces, finalmente, la conclusión, y esto es algo que ustedes tienen que escribir, sí o sí, no pueden llegar y decir, ya, terminé el ejercicio, sino que tienen que decir que para todo x e y perteneciente a los reales menos el 0,0, se da que la derivada respecto de x es igual a, y a esto le voy a poner función estrellita. Esto lo voy a llamar estrellita para no volver a escribirlo. Se da que es igual a estrellita. Y ahí terminarían de definir el ejercicio. Y no sé, ¿por qué lo hicimos solo con el X y no con el Y? Porque, por el enunciado nomás, porque el enunciado nos pedía calcular f de x. Si es que no hubiesen pedido calcular f de y, Ah, ahí ya, sí, claro, ya. De hecho, la pregunta puede decir, ¿existen las derivadas parciales? Abiertamente. Estoy sin especificar. Y ahí ustedes tendrían que saber que tienen que hacer x e y. Ya, vamos con el ejercicio 2. Entonces la mayoría, o sea, la derivada por definición se hace como en el punto que se indefine. Exactamente. Y si da un número límite, existe. Sí, este nos podría haber dado 5, por ejemplo, y ahí en ese caso decimos que la derivada parcial existe para todos los reales. Ya, bueno, gracias. ¿Vale? Y así como por definición, como ¿cuál es el criterio para decidir como si una rama se puede derivar o no? ¿Cómo? No entendí tu pregunta. Tenemos. O sea, porque en este caso decimos que la primera se puede derivar, la primera rama se deriva nomás y la segunda no, ¿cierto? Claro. Ya, ¿Y ¿cuál por es qué el la segunda criterio? no? Claro, sí. Porque es lo que había dicho antes, que si yo digo voy a sacar f, lo voy a escribir por aquí. Si yo digo voy a hacer f en el 0, 0, derivando normal, lo hubiese llegado a esto, pero reemplazando x e y en el 0, 0, ¿cierto? Esa es como la derivada directa en 0, 0. Es la derivada general, pero evaluada en 0, 0. Y si yo evalúo esta derivada en 0, 0, ¿qué pasa? O sea, se indefine. Se indefine. Entonces, derivar directo no me sirve. Ah, ya. No, sí, o sea, en verdad mi pregunta era como de cálculo 1, en verdad, o sea, como, porque, o sea, uno tiene dos ramas y en teoría la segunda función también es una función continua, ¿no? En teoría también es derivable, como la Sí, constante cero. claro. O sea, Entonces, sí, como, ¿por qué uno no deriva esa, por decirlo así? No sé porque si me no caché se, lo que va. ya, porque es porque en el punto se indefine. Cuando estamos revisando un punto crítico, sí o sí lo tenemos que hacer por definición, como por matemáticamente se define así. ¿Está ahí? Ya, ok. Ya. Ya. Entonces, y en la mayoría de los ejercicios les va a aparecer el 0, 0. Así que ya saben ya que cuando tengan una rama con 0, tienen que hacerla así o sí por definición, porque si existe esa rama es porque la función se indefine. Entonces, pregunta 2.
Este es el ejercicio más entretenido. Ejercicio 2. Este es directamente derive. Y probablemente en el control sí van a tener algún ejercicio que sea así. Que es netamente derive estas funciones. Y les voy a dejar las 3 escritas para que empiecen a hacerlo. Y de ahí ustedes, y de ahí las vamos resolviendo juntos al final. Este es un x por e a la i cuadrado, por si acaso, por si no se entiende. Ya, ahí están las 3. Y dice derive con respecto de x y de y. Así que ahora para todas tienen que hacer x e y. Lo primero que nos damos cuenta es que podemos llegar y derivar directo todas, ¿cierto? No hay que hacer nada por definición porque no tenemos ninguna función por ramas que se defina algún punto, nada. Nada misterioso, así que solo hay que llegar y derivar. ¿Vieron ya derivadas de orden superior? Creo que no. ¿No? No, Sí, todavía. la derivada depende, o sea, como que la función tiene como otra función dentro, como de la cadena. No, como que puedo hacer esto, o df de x de y, esto así. ¿No lo han visto? No. Ah, No, ya. eso no. Probablemente lo van a ver en la próxima clase. Ya. A ver, era para explicarle algo chico, pero no es necesario todavía. Ya, díganme, ¿cuánto les dio la derivada de respecto de x, la primera? No sé si 2x partido en x cuadrado más y. Súper. ¿Alguien tiene dudas con esta? ¿O a todos les digo eso? Voy a escribir acá. Si alguien no entiende por qué dio eso y le da vergüenza ahora, nos podemos quedar después de la ayudantía a revisarlo igual. ¿Ya? Así que no se preocupen. Yo tengo una duda. Dime. Si fuera, por ejemplo, x cuadrado por y, ¿se mantendría el y? Si No se fuera, eliminaría 0. si fuera aquí adentro, Sí, ponte que en el x cuadrado habría, exactamente, más y, ponte. claro, ahí tengo que tomar el i como si fuera, mi técnica ancestral es, como estoy derivando respecto de x, voy a reemplazar imaginariamente el i por un 2. ¿Por qué por un 2? Porque me gusta ese número y es una constante. Entonces, claro, pues, ahí quedaría el i, se mantendría. Sería 2x por i. Ya, perfecto. Gracias. Ah. ¿Y cuánto les queda la derivada respecto de i? 1 partido x cuadrado más y. Sí. Vamos con la B. ¿Cuánto les quedó la derivada respecto de x? yo era la x por seno de y. ¿Era la x por seno de i? Sí. Súper. ¿Y cuánto les queda respecto de i? ¿Por qué es la x por seno de y? O sea, no hay que aplicar regla cadena. Digo, perdón, regla de multiplicación. No, porque estoy derivando respecto de x. Entonces, ocupamos la técnica ancestral que acabo de decir. Me voy a imaginar que ese i es un 2. Entonces, lo mismo que multiplicar una constante, porque seno de 2 sería una constante, por Euler a la x. Entonces, es lo mismo que tener 2 Euler a la x. Entonces, el 2 se mantiene y solo tengo que derivar e a la x. Y a la x es e a la x. Perfecto. Gracias.
De nada. Recuerden, cuando estamos derivando respecto de y, todo lo que tiene x pasa a ser una constante. Cuando derivo respecto de x, todo lo que tiene y pasa a ser una constante. Ahí sería ¿Mm? coseno de i por euler a la de x, ¿no? ¿Sí? ¿No es menos coseno? No. Ah, no, mentira. No, Al mentira. revés. ¿Verdad? Eso suele suceder. Sí. La integral es menos coseno, si no me equivoco. Vamos con la C. ¿Cuánto les dio la C en respecto f de x? ¿Puedes subir un poquito para ver la C? Bien. Daba Euler a la i cuadrado más i partido en x. Al menos eso me... Más y partido en x. Sí, súper. ¿Todos y todas ven por qué? ¿Podrías explicar eso un poco más paso a paso? Sí, obvio. Mira, esta la vamos a resolver como dos límites, o sea, dos derivadas separadas. Vamos a resolver esta primero y después esta. ¿Por qué? Porque por reglas de la derivada puedo derivar por separado. Entonces, la derivada respecto de x de esto, ¿cuánto sería del primer término? Euler elevado a i cuadrado. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que está a la derecha se va a mantener como una constante y cuando derivo x me da 1. Entonces ahí obtenemos el primer término. Ahora vamos al segundo. Como sigo derivando respecto de x, entonces y pasa a ser una constante, entonces lo tengo que mantener ahí nomás, ¿cierto? Se mantiene constante como y. Y el logaritmo natural saco su derivada, que es 1 partido en x. Entonces me queda y por 1 partido en x. Ya, súper. Muchas gracias. De nada. Y respecto de y, ¿cuánto les dio? 2xi por e a la i cuadrado Sí, súper. más logaritmo natural de x. Sí. ¿Y se entiende por qué da eso? Sí. Bacán. Regla de la cadena. Sí, regla de la cadena. Del primero, que me queda e a la i cuadrado, entonces me queda lo mismo, pero aparte tengo que multiplicar por lo que está arriba, por la derivada de lo que está arriba, que es 2i. Ya, son súper veloces, así que ya terminamos el 2. Ahora vamos con el ejercicio 3. Ejercicio 3. En este caso nos dice, determine si f es diferenciable. La pregunta ¿es diferenciable? Ya. ¿Y recuerdan cuál era la definición de diferenciabilidad? Eran dos cosas, que las derivadas parciales existan Y sean continuas. y que sean continuas. ¿Sí? Y no necesariamente, según yo, eso. ¿Sí? Sí. Bueno, Es que ahora vimos un ahora caso- lo vamos a ver con detalle. Pero cuando nos entregan una función de este tipo, que voy a anotar aquí, que también es por ramas enorme. O sea, creo que lo que habíamos visto en clase era que no era de un lado para otro. O sea, tienen que ser continuas y tienen que existir, pero no necesariamente si es diferenciable, tiene que pasar No, que sean continuas y no, a ver, no necesariamente si es continua es diferenciable. Pero si es diferenciable, tiene que ser continua. ¿Se entiende? ya. Hay que aplicar el Como lo límite. mismo que con una variable, ¿no? O sea, como de que si es derivable es continua, pero si es continua no necesariamente es derivable. Exactamente lo mismo. De hecho, yo digo que este ramo es cálculo 1, pero en dos variables. Como que de hecho van a seguir viendo lo mismo. Ahora van a empezar a integrar en dos variables, por ejemplo. Y 3. Ya. Entonces nos dan esta función. Para ver si esta función es diferenciable,
tienen que aplicar el método del límite que tiene que ser igual a 0. ¿Recuerdan cuál era ese límite? Lo voy a escribir. Es enorme. Y esto lo van a tener que hacer siempre que tengan una función de este tipo y les preguntan si la función es diferenciable. Es como la función más la derivada en x por la función evaluada en el punto Sí, más es la derivada. ¿Eso? ese mismo, ese enorme, gigante. Ojo, que va en valor absoluto, es importante eso. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos que evaluar la función en h, k, menos, tenemos que evaluar la función en el punto, menos la función evaluada en x, o sea, la función respecto de x evaluada en el punto, por, bueno, en este caso nos va a dar h nomás, porque es h menos 0, pero es h menos el punto, menos f evaluada en 0, 0, por k, y eso sería la parte de arriba. Y la parte que todos olvidan siempre, se los digo por experiencia, porque he sido ayudante de este ramo como 4 o 5 veces, siempre olvidan la parte de abajo, como que la escriben y cuando empiezan a desarrollar, como hay tanto que desarrollar arriba, se les olvida completamente. Pero siempre, de hecho se las voy a marcar en otro color, porque recuerden que eso siempre va. Oye, vale. ¿Sí? Donde dice la derivada respecto de x evaluada en el punto, Ujú. ¿eso va multiplicado por qué cosa? Por h. Pero en general, En general es h menos el punto. Menos la coordenada x del punto. De hecho lo voy a poner aquí. h menos la coordenada x y después El otro sería k menos la coordenada y. Ah, ya, bueno. Porque Gracias. es la variación que existe entre h y el punto. Por eso se escribe como así. Ya, gracias. De nada. Entonces, ¿qué tiene que pasar para Vale, que este perdón. límite sea... ¿Puedes ¿Sí? subir un poco para verlo de arriba que no alcancé? Ahí. Gracias. De nada. Entonces, Listo. ¿qué tiene que pasar con este límite enorme para que la función sea diferenciable? Tiene ¿Ser que ser igual a 0? Tiene que ser 0. Ojo, no se vayan a confundir que si me da 2, entonces el límite existe, entonces es diferenciable. No, tiene que ser 0. Si no es 0, entonces no es diferenciable y punto. ¿Ya? Vale, y entonces, así como, ¿cuál es el rol del valor absoluto? Como que me confunde un poco eso. Es para resolver el límite. O sea, va el valor absoluto y tiene que ver con el tema de que esto también funciona como una recta tangente. Entonces tiene que ser positiva. Bueno, en las preguntas que vienen lo vamos a evaluar. Pero, Pero es el más por límite- definición, sí, más que nada. sí, totalmente, es por definición. Siempre te va a dar el valor absoluto. O sea, Entonces, porque pensaba como tiene que ser 0, como que no importaba mucho, pero claro, es como formalidad, más que nada. y recuerden las formalidades, porque eso les bajó mucho en el control a todos. Sí, y eso no lo vimos en clase, ¿vale? Por ejemplo, cuando lo hacíamos con polares, el profe nunca hacía acotamiento del ángulo. Entonces, igual Nunca vieron que la función tenía que ser acordada para que al multiplicarla... O sea, lo vimos, pero como que no, haciendo ejercicios como que no se remencionó, como que lo vimos cuando lo explicó. claro, como que se, formalidad. se asume así. De hecho, creo que yo Claro. también se los dije. Les dije así Sí, como... y recuerden mencionar que es acotada, que el 90.000% de las veces es acotada, pero igual tienen que mencionarlo. Le voy a hablar con pero el al final profe no, para ver si descuento tanto por eso o no, porque les desconté 0,5, quizás podía descontar como un poco menos, pero 0,01. mucho ojo que, por ejemplo, en el control yo no pedí que demostraran que era acotada tampoco, porque en la pauta estaba como la demostración de que la función era acotada. Pero yo dije como que en verdad esto no, menos 0,01, no. Como que en verdad nadie nunca demuestra que es acotada, uno solo lo menciona. ¿Vale? ¿La pauta está en el buen curso? No la subí, creo que la dejé oculta. Tengo que publicarla. Pero apenas terminemos la ayudantia, por favor, alguien me recordó y
Ya, sí. y no lo hice, pero recuérdame de nuevo, a mí me descontaste uno. Benjamín, si te desconté uno, probablemente fue porque no definiste que la función era continua antes, o que necesitaba la función para ser continua. ¿Ya? Entonces, ya. Estoy hablando en privado, hoy yo lo dije públicamente, lo siento. Ya. Entonces, vamos a ver esta función. Vamos a tener que calcular el límite de h, k, tendiendo al 0, 0, y voy a reemplazar. Ya puedo automáticamente eliminar, por ejemplo, este. Y, no, antes de reemplazar, para que quede más ordenadito, vamos a hacer algo. Y es algo que recomiendo también un montón. Antes de ponerse a reemplazar todo, voy a calcular este y voy a calcular este. ¿Ya? Para después llegar y reemplazar y no estar desarrollando y a la mitad del desarrollo decir, me faltó calcular las derivadas y después calcularlas y después volver al desarrollo. Para que no tengan que hacer eso, vamos a calcular de una cuánto valen estas. Ya. ¿Y cómo tengo que calcular estas? O la de un cociente. Por definición. ¿Cierto? Sí o sí vamos a tener que hacerla por definición. Por definición. Tipo, ¿por qué? Porque cumple todas las condiciones que les dije arriba. Está por rama y se define en el 0, 0. Entonces, como es un punto crítico, entonces tengo que sí o sí realizarla por definición. No puedo llegar y derivar y evaluar el 0, 0. Porque se evalúa en el 0, 0. Tipo, porque es en el 0, 0. Ya. Entonces me queda f de h, 0 menos f de 0,0 dividido en h, con h teniendo a 0. Y eso va a ser igual a, este me da 0, y el otro tengo que evaluar en h, y los voy a spoilear para no desarrollar más, pero ustedes saben que tienen que reemplazar todos los x por h y todos los y por 0. Entonces esto nos va a dar 0 partido en h, y eso es igual a 0. Y la segunda, esto va a ser igual al límite. Pero ahí era el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Sí, no lo escribí porque soy floja. ¿Pero y por qué da 0? Bueno, muy buena pregunta. Y creo que es algo que mencioné en alguna oportunidad, así como de pasada. Existe algo que se llama la rapidez con la que las cosas tienden a cierto valor. Por ejemplo, 0 por sí solo ya es 0, ¿cierto? Como que 0 es 0, pero h no es 0. H tiende a 0. Por lo tanto, el 0 vale 0 mucho más rápido de lo que h podría valer 0. No sé si se entiende. Como que el h se va a hacer todo el tiempo a 0. Es como lo de la convergencia, cuando uno restaba como los grados y eso. ¿no? Justo eso. Entonces, como me voy acercando, no alcanzo a hacer 0 antes de convertirme ya en un 0. ¿Cachai? No alcanzo a hacer 0 en 0. Entonces, ese límite no se calcula como límite tradicional, sino es como la convergencia de esa función, o esa serie, o lo que sea. Es como, básicamente por definición, se sabe que 0 partido en algo que tiende a 0 es 0 antes de indefinirse. ¿Cachai? Igual con el L'Hopital te queda 0 dividido en 1. Eso estaba pensando así, como que también se puede llevar abajo. Claro. Arriba y De abajo. hecho, creo que por el L'Hopital se hace la demostración del 0, pero en términos como de lógica, es por eso. Es porque esto es 0 antes de que h llegue a ser 0, porque h tiende a 0. Claro. Por eso ese límite da 0. Y ese límite les va a aparecer montón en todos los ejercicios de esto. Así que tenganlo harto en cuenta ya. La mayoría de las veces de los ejercicios que he visto de esto, que han sido muchos, sucede esto, que queda 0 partido en h, o 0 partido en cada, dependiendo. Aquí me equivoqué. Sí. Aquí le pueden poner la letra que quieran. Yo cambio de letra por un tema de formalidad, pero pueden ponerle si quieren h de nuevo. Uy, aquí nunca le puse el H.
Y esto nos da 0 partido en K, de nuevo, y eso es 0. Entonces, ¿qué encontramos? Que f de x, o sea, la derivada de f respecto de x es 0, y que la derivada de f respecto de y también es 0. Entonces ahora, si se dan cuenta, es mucho más fácil reemplazar que empezar a calcular entre medio, porque ya sé que este de aquí me va a dar 0, y sé que este de aquí también vale 0. Por eso les recomendaba, sí o sí, calcular las derivadas antes de ponerse a reemplazar. Imagínate meter aquí al medio el límite. En medio de todo este límite enorme, meter más límites acá, sería un cacho. Ya. Bajemos entonces y ahora sí vamos a reemplazar. Reemplazando nos da que el límite de x, no, de h, la costumbre, de h, acá, tendiendo a 0, es valor absoluto de, vamos a reemplazar el h, k, o sea, cambiamos todas las x por h y todas las y por k, y vamos a obtener h a la 3 por k menos h k por elevado a 3 dividido en la raíz de h cuadrado más k cuadrado. ¿Me falta algo? Dividir por la raíz de abajo. Sí, muy importante. Ya, en este punto es en el que todos se olvidan de dividir por la raíz de abajo, porque ven como un límite así y piensan que ya lo pasaron, pero no, todavía no está listo. Falta dividirlo por esto. Entonces me queda este límite de acá. Y para resolver este límite de acá, ustedes tienen que emplear toda su magia matemática para resolverlo como ustedes quieran. Siempre lo que yo recomiendo al menos, que es por la estructura del ejercicio, es multiplicar estos dos, una buena idea, para que me quede solamente un dividido y no se vayan a confundir. En este caso me quedaría h a la 3 por k menos h a la k elevado a 3, valor absoluto, y me queda dividido por h cuadrado más k cuadrado. Si se dan cuenta, me deshice de la raíz, igual es más cómodo trabajar sin raíz. Y este límite ustedes lo pueden calcular como quieran. ¿Por qué método utilizarían? Acotamiento. ¿Ya? Hagámoslo por acotamiento, entonces. También es una buena idea hacer polares, por ejemplo. Pero hagámoslo por acotamiento. ¿Lo hice bien? ¿Me equivoqué en algo? No, está bien. Ya. ¿Cómo lo harían por acotamiento? O les voy a dar un segundo para que ustedes lo hagan por acotamiento. Y de ahí lo resolvamos acá. Si quieren, alguien lo puede resolver por polares mientras, para que nos demos cuenta que llegamos al mismo resultado. Que eso siempre va a ser menor que el denominador en el fondo sin... O sea, el numerador sin el denominador, perdón. Esto siempre va a ser, sí, buena idea. Esto siempre va a ser menor que h a la 3, k menos h a la k a la 3, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. ¿Y por qué? Porque todo esto de abajo siempre es... Ah, no, espérate, esto no es necesariamente real. No, error. Eso siempre no? cuando el HKQ sea menor, ¿o no? Que el otro. Esto es siempre cuando h cuadrado más k cuadrado nos dé un número que sea diferente a estar entre 0 y 1. Porque, por ejemplo, si fuera un medio, dividir por un medio aumenta el valor de la función, no lo disminuye. Ah, verdad. ¿Sí? Verdad. Sí. ¿Ya? Por eso no se cumple. ¿Ya? Hay un paso aquí entre medio que pueden hacer para verlo más claro, que es que esto, yo voy a factorizar ahora.
Y me queda HK factor de H cuadrado menos K cuadrado. ¿Cierto? Pero ¿por qué se puede sacar eso del valor absoluto? No, ahora lo estaba botando. Era un paréntesis. Quería hacer ya. eso. Y ahora iba a escribir el valor absoluto. Ya. ¿Vieron esa parte? Ujú. Ya, pues. Y tengo esto ahora. ¿Y qué puedo decir de eso? Eso siempre va a ser un número menor a 1. Sí, súper. Esto siempre es menor que 1. Entonces, si yo lo estoy multiplicando por algo que es menor que 1, si yo se lo saco, el valor aumenta. Mayor o igual a h por k. Y este límite ustedes ya lo saben. ¿Cuánto vale ese límite? 0. Por lo tanto, este límite enorme de acá arriba nos dio 0. ¿Qué podemos concluir si nos dio 0? Es diferenciable. La función es diferencial. Ya. Y ese sería el ejercicio 3. Ahora vamos con el 4. Ya. Este tiene, voy a escribirles una función acá arriba, que es la que se va a ocupar para todos los incisos de la pregunta, que son varios. Nos preguntan si la función es diferenciable o no es diferenciable. La pregunta B, ¿a qué se refiere la diferencial de f? Ahora, ahí lo vamos a ver. La diferencial es una forma de decir, o sea, la diferencial es un diferencial total, que es que veo las variaciones de la función completa respecto de x y de y. Pero ahí lo vamos a ver, cuando lleguemos a la B. Ya. ¿Cómo veo si esta función es diferenciable? Pista, no es necesario hacer todo lo que hicimos arriba. Uy, no. Upsis. ¿Por las parciales? Exacto, por las parciales. Esperen que sin querer bloqueé el iPad. A ver si. Ya. Entonces, para ver en este caso si la función es diferenciable, basta con evaluar las parciales. Díganme cuánto valen las parciales respecto de x. La parcial ¿Ves? respecto de x. ¿Se puede hacer directamente eso porque no se indefine en ningún punto? Exacto, porque es una función que tú la ves la función y es continua, es como muy bonita, es un polinomio muy bonito. Entonces no es necesario que yo haga todo esto que hice arriba, porque que era una función por ramas, que se indefinían un punto, y etc. Ya, ¿cuánta es la derivada respecto de x? 2y cuadrado menos y. ¿Sí? ¿Y respecto de y? 4xy menos x. ¿Sí? Súper. ¿Y qué podemos concluir de estas derivadas parciales? Que son continuas por... Ay, ¿cómo se dice? Como por polinomio. Claro, porque son polinomiales. O porque son polinomios nomás. Entonces, como ambas funciones son continuas en todo R2.
Eso es por álgebra de funciones, porque la álgebra de funciones define que todos los polinomios son continuos. Eso implica que f es diferenciable. Es diferenciable. En el fondo, si es que las derivadas parciales existen y son continuas, al tiro es diferenciable, pero si es que no son continuas, uno puede usar la cuestión que nos mostraste antes para ver que si la función es diferenciable o no. ¿Algo así? Exacto. Ya, perfecto. Esto también serviría cuando tú derivas nuevamente la y según una variable. Por ejemplo, queréis derivar, espérate, la i. ¿A qué te refieres con la i? O sea, como esa regla en la cadena del árbol. Ah, tú te referís a... Podríamos derivar como una derivada segunda, y si la derivada segunda es continua, también podríamos decir que la función es continua. Sí, porque esto es una función nueva. Esto es una función nueva. Entonces, si yo derivo esta respecto de x y de y, que perfectamente lo puedo hacer, entonces también podría decir que esa función es diferenciable. Que después van a ir viendo, no sé, ya vieron los árboles, ¿o no? Cuando f depende de x y de y, Sí. y x y de y dependen como de u y de t o de b, etc. Sí, también pueden hacer eso. Ya, y ahí tendríamos la A. Para la B, nos piden lo que nos preguntaba su compañero. B. Es la función, no, determine el diferencial. De f en 1,2. Ya, antes de determinar el diferencial en 1,2, vamos a ver qué es el diferencial. El diferencial va a ser la variación total de la función en cierto punto. Por ejemplo, el diferencial total de la función f en x, y, ojo, se dan cuenta que no estoy derivando respecto a una función. Esto se considera el diferencial. El diferencial es igual a la variación total, es decir, a f evaluado en x, y de x más f derivado respecto de y evaluado en x, y de y. Esto es el diferencial total. Recuerden que la diferencial o derivar, lo que estamos haciendo es hacer un cambio marginal. ¿Sí? No sé si recuerdan la definición de derivada que vieron como cuando nos mencioné, pero lo que estamos viendo es un diferencial, estamos haciendo un pequeño cambio en la función. Entonces, cuando habla de diferencial, estamos hablando de cuánto cambia en x y cuánto cambia en y. Es la suma de las dos derivadas parciales. Eso es un diferencial. Que en general esto se ocupa mucho, por ejemplo, para la economía, para estructuras de costo. De hecho, los comerciales pasan montones diferencial y nosotros siempre lo vemos como por encima. Entonces, si nos preguntan, esto ya lo vimos, no sé si lo vieron, es que como que es una definición general, no es como una materia. Por eso Creo que quizás sí. el profe o quizás lo mencionó muy por El encima. diferencial también se usa en la aproximación lineal, ¿o no? No, eso es el plano tangente. Ah. Y esa es la definición de diferenciabilidad, que son como parecidas. Es que el diferencial está metido como en la fórmula de diferencialidad, ¿o no? Sí, sí. Tiene que ver con eso, porque este de x representa la variación en x, y este de y representa justamente la variación en y, que es lo mismo del plano tangente que mencionaba Jacobo, que tengo las derivadas por la variación en ese punto. Ya, y entonces, para calcular, nos piden cuál es el diferencial total en el 1,2, lo que yo tendría que hacer es calcular cuánto es la derivada en x, reemplazarla en el 1,2 de x. Esto es netamente por notación en este caso. Cuando hablamos de diferencial total, lo vamos expresado como de x.
más la derivada en y respecto de y en el 1,2 de y. Entonces, para terminar el ejercicio, lo único que necesito es saber cuánto valen estas derivadas. Ya, ¿cuánto vale la derivada respecto de x? La función está ahí arriba. Dos y cuadrado en y. Exacto. Y cuando reemplazo en 1,2, 6. 6. Y respecto de y, Lo mismo. 7. ¿No? Ah, no, verdad. Sí, sí, sí. Entonces, el diferencial total de la función respecto del 1,2 va a ser igual a 6 por cada variación en x, eso representa el de x, más 7 por cada variación en y. Es decir, por cada poquito que me muevo en x, la función aumenta en 6, por cada poquito que me muevo en y, la función aumenta en 7. Y este es el diferencial total. Si cada uno aumenta, entonces aumenta en 13, por ejemplo. Si sacamos la norma de x y de y, sacamos el vector, ¿verdad? O sea, como el vector de distancia de cuando nos movimos. ¿Cómo? De nuevo. Si sacamos la norma, o sea, como la raíz de 6 al cuadrado ¿Ya? más 7 al cuadrado, y todo eso en una raíz nos da el vector, ¿verdad? Eso te da, es que no te da un vector, pues, te da un valor, te da un escalar. Sí, pero sería como cuánto cambiaría así, ¿no? Como la distancia entre esos dos puntos. Sí, lo podéis interpretar de esa forma, es una buena interpretación. Pero eso sería considerando que existe un cambio de una unidad en x y en y, ¿ya? Porque la idea es que hay unos ejercicios que son aplicados que te dicen ya, calcula el diferencial total y considere que ahora de 6 pasé a 8. Por lo tanto, si de 6 pasé a 8, entonces el diferencial total ya no es la norma. ¿Cachai? Porque este va a ser 2, porque es un cambio de 2 entre 6 y 8. Y, por ejemplo, si me dicen de 7 pasé a 5, es un cambio de menos 2. Bueno, pero no creo que les entren ejercicios de este tipo en todo caso. Los comerciales hacen mucho más ejercicios de ese ámbito. Vamos con la T, que nos queda poquito. Y nos preguntan, determine la ecuación del plano tangente. Ya, ¿recuerdan cuál era la ecuación del plano tangente? Es básicamente la misma ecuación que ocupamos para diferenciabilidad. Vamos a tener z, que en este caso ustedes, a mí en lo personal me gusta más decir que z es f de x, y, menos f evaluado en x0, y 0. ¿A qué me refiero con eso? Que van a ser puntos dados, ¿ya? Van a ser puntos que ustedes van a saber. Igual a la derivada respecto de x evaluada en... Aquí estoy escribiendo la genérica, de ahí vamos a escribir la puntual. De x, y por x menos x0 menos, no, más la derivada de f respecto de y evaluado en el punto x0, y 0 por y menos... ¿Vale? ¿Escribiste z menos f de x0 y 0 o igual? Menos, voy a escribir de nuevo. Menos. Esa sería como la ecuación general del plano y la misma que ocupamos para aproximaciones lineales, que es la pregunta que viene. Entonces, reemplazando, porque nos preguntan cuál es la ecuación del plano en el punto 1,2. Entonces, nosotros vamos a definir z menos f de 1,2
igual a la derivada de x evaluada en el 1,2 por x menos 1, porque en este caso tenemos que x0 es 1 y 0 es 2, más la derivada evaluada, o sea, respecto de y del 1,2 por y menos 2. Y tenemos que calcular cuánto valen las derivadas, pero ya lo calculamos antes. Nosotros sabemos, lo vimos en el ejercicio anterior, que esto vale 6 y esto vale 7, porque lo calculamos antes. Entonces la ecuación del plano me queda z menos. Esto vale 2, si es que ustedes reemplazan. Z menos 2 igual 6 factor de x menos 1 más 7 factor de y menos 2. Esa sería la ecuación del plano tangente. La pueden dejar escrita de diferentes formas. Yo aquí la trabajé un poco más algebraicamente y pueden llegar a esta expresión, que es como una ecuación del plano más bonita. O sea, una ecuación del plano tangente más bonita, pero la pueden dejar como ustedes quieran, cualquiera o así o así. Esa sería la ecuación del plano tangente. Y en lo personal no me gusta la pregunta que viene, determina la función de aproximación lineal, porque la función de aproximación lineal es esto mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, pero como dejarla en este paso. Así que me voy a soltar esa pregunta. Esta es la función de aproximación lineal. Esta es la función que yo voy a utilizar para aproximar valores. Entonces, esta la voy a dejar como la C y la D. C y D, porque son exactamente lo mismo. No sé por qué pusieron dos preguntas diferentes. Pero la que viene sí es importante porque es una pregunta que aparece absolutamente en todos los controles, en todas las pruebas, en todo. Entonces, la E, nos piden que aproximemos la pregunta exactamente es, aproxime el valor de esta función. Este le voy a poner punto para que no se confunda con la coma del medio. Entonces, lo que me están pidiendo calcular es que yo encuentre el valor de cuánto vale, y voy a escribirles la función de nuevo mejor para que no tenga que subir todo el rato. Recordemos que f vale 2xy cuadrado menos xy menos 4. Ya, entonces lo que me están pidiendo es que yo encuentre el valor de f evaluado en esta función sin tener que hacer exactamente eso, sin reemplazar estos valores. ¿Por qué? Porque reemplazar esos valores ahí sería imposible de calcular a mano. ¿Cierto? Entonces la idea es que nosotros, a través de la ecuación del plano tangente, descubramos cómo podemos calcular el valor de esto, sin tener que reemplazar directamente. Vamos a tomar la ecuación del plano, que voy a ocupar esta que decía acá arriba con naranjo. Entonces vamos a obtener que f de x, y, paso 1 para resolver este ejercicio. Elegir algún punto que sea agradable y cercano a este valor. ¿Qué punto, o sea, qué número es cercano al 1.012 que yo sé manejar muy bien? El 1. Exacto. ¿Y qué punto es cercano al 1.98 que yo sé manejar muy bien? El 2. Súper. Ese es el paso 1. Voy a elegir algún punto que sea cercano y que sea fácil de manipular. Sí o sí tiene que ser fácil. No me sirve nada si me dicen, no sé, 1.5. Porque si bien es fácil, tiene que ser lo más fácil posible. A menos que esté justo al lado del 1.5, podrían considerar usarlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, recuerden que este z de aquí es lo mismo, de hecho ahí está, ese z de ahí es lo mismo que escribir x, o sea, f de x, y. Entonces, en este caso, los puntos serían x01 y 00, o sea, y02, x va a ser el punto original, e y va a ser el punto original.
Eso es todo lo que yo necesito para resolver este ejercicio. Entonces me va a quedar que Z o F del punto original de 1,012, 1.98, esto es lo mismo que Z, que esto es lo mismo que F de X, Y, que se lo voy a escribir de todas las formas para que lo recuerden, va a ser igual a el F de 0, F evaluado en el 1,2 más F de X evaluado en 1,2, y recuerden que aquí también ponemos X menos X0, entonces tengo que poner en este caso 1,012 menos 1, voy a seguir acá abajo, más F de Y evaluado en el 1,2 de X, o sea, de Y menos Y0, que sería 1,98 menos 2. ¿Se entiende cómo quedó estructurada? Es la misma función que vimos arriba, la misma ecuación del plano tangente, pero ahora vamos reemplazando. Recordemos que ahora definimos que X e Y van a ser los puntos originales, entonces cambiamos este y cambiamos este. Ya, entonces para poder aproximar el valor de una función, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que el valor de la función en ese punto es igual a el valor en el otro punto y sumar las derivadas multiplicando por la variación. Por lo tanto, mágicamente vamos a obtener que f de 1,012, 1,98 es igual a 2, este vale 2. Ya sacamos cuánto valía esto, que valía 6. ¿Cuánto es la resta de 1 menos, o sea, 1,012 menos 1? 0,012. 0,012 más 7 por 0,02, negativo. Me equivoqué aquí, no le puse negativo. Ojo, este negativo es importante, ¿ya? Y ahí tendríamos nuestra ecuación. Yo les aseguro que multiplicando esto, vamos a obtener un valor muy similar al que de reemplazar esto en la función original, en esta función. Y hagámoslo con calculadoras, o sea, calculémoslo a la mano y hagámoslo con calculadora, de hecho. Esto nos da 6 por 0.012, que esto lo deberían multiplicar a mano, pero no lo voy a multiplicar a mano. Y tienen este es más fácil, este es 7 por 0.02, ¿y eso cuánto es? Menos 0.14 o 0.14. 0.14. Bueno, espera, el punto es que el total de calcular esto nos va a dar eso. Vale, pero aquí esto es lo mismo que evaluarlo en la función del plano tangente nomás, ¿no? Sí, eso es lo que hicimos, evaluar la función del plano tangente. Ah, ya, pero lo escribiste de nuevo como por formalidad, algo así. Sí. Ya. Sí, porque para reemplazar estos valores de acá, el X y Y, como que es evaluar la función del plano tangente en este punto, o sea, con estos números. Claro, yo decía que como en el inciso anterior habíamos calculado lo del plano en torno justo a ese mismo punto, como que era Claro. llegar y reemplazar. Sí, era una coincidencia en todo caso, Claro. que justo nos hicieron todo el rato ser 1,2, pues, y aquí podría haber sido otro valor, y podría haber sido Claro. 5 y 3, y ahí tendríamos que haberlo hecho de nuevo. De la misma forma, sí. Claro. Sí. Ya. Entonces, lo que concluimos de aproximación lineal es que pudimos calcular el valor de una función sin hacer cosas matemáticas que sean complicadas, como por ejemplo elevar al cuadrado 1.012 o 1.98, que es básicamente muy difícil para nosotros y nosotras.
Entonces, eso es lo que hacemos. A través de puras operaciones matemáticas simples logramos aproximar ese valor. Que con calculadora les voy a decir cuánto da. Ay, no tengo calculadora de iPhone, es muy mala. Así que aquí tengo mi calculadora. Y esto, vale, nos lo van a plantear así, porque siento que en verdad es como resolver la función como de manera larga y necesariamente. Pero Tal cual. en clase... Les van a decir, aproxima el valor de tal cosa con esta función. Así Ya, la porque en pregunta clase lo es- hicimos como, como un poco al revés, como sin tener la función original, como usar la aproximación. Claro, no, pero las preguntas que yo he visto son muy literales. Ya. 1.98. Estoy que sacándolo con calculadora por si acaso para ver qué tanto nos acercamos. Por 1.98 menos 4. El valor real de la función es 1,996. Por si acaso. Creo que lo calculé bien. Entonces, si se dan cuenta, nos acercamos bastante al valor real sin necesidad de elevar nada al cuadrado ni multiplicar variables complicadas. Y eso sería, chicas, la ayudantía de hoy. Alcanzamos a resolverla entera igual. Ah, es que me pasé del tiempo. No alcanzamos. Estuvo buenísima. Ya. Y eso, chicas, espero que estén súper bien. Nos vemos en la próxima. Vale, gracias. Me quedo por si alguien Vale, quiere revisar algo del gracias. control, por si acaso. Yo pregunté por lo del control, así que yo me quedo. Chao, vale, gracias. Chao, chicas. Oh, voy a...